¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Por favor, señor delegado, ¿me puede confirmar si se me escucha? Muy buenas tardes, ingeniero. Se le escucha fuerte y claro, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Bien, a ver chicos, antes de iniciar, he estado viendo que se han matriculado nuevas personas en el curso, en la sección específicamente, y quiero completar algunos datos que me faltan. Por ejemplo, a la señorita Yamila Paza le quisiera preguntar, o por favor indíqueme cuál es su escuela y a qué sede pertenece. Yamila, creo que Yamila no está presente. Comenzamos mal. Y ahora vamos con Luis Caguana. ¿Luis está presente? Tampoco creo que está presente. Bien, vamos viendo ahí, nos vamos dando cuenta de cosas. Joel Huaquisto, ¿está presente? Tampoco. Bien, a ver, pasamos al siguiente. No, esos serían todos. Justamente las personas nuevas no se han conectado, ya de por sí sería la segunda clase que se pierden, pues como les dije el primer día de clase, las decisiones las toman ustedes. Bien chicos, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Eh, Voy a compartir el material para que comiencen a escucharlo y voy a hacer pausas para poder atender las preguntas que ustedes puedan tener. ¿Ok? El tema de hoy tiene que ver con el proceso de generación de ideas de negocio, que es fundamental para que ustedes puedan elaborar de manera adecuada las propuestas de proyectos que van a presentar a más tardar hasta el sábado que viene. ¿Ok? No se olviden que hasta este miércoles tienen tiempo para enviarle al delegado del curso, ¿no? El listado de los miembros de su equipo, según el formato que explicamos el primer día de clase, indicando también el delegado del grupo que ustedes elijan. No se olviden que el grupo es de 13 personas y si ustedes envían menos personas, pues completaré con aquellos que aún no hayan conseguido grupo hasta esa fecha. Y si presentan grupos de 10, 9, 8 personas, pues a todos los demás seguro les va a faltar uno o dos miembros. Voy a tener que dispersarlos, ¿no? Y distribuirlos, pues, entre cada uno de estos grupos. Así que la única forma de mantener el grupo tal cual es que presenten el listado con 13 miembros. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Ya, perfecto. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el primer tema de este curso de formulación y evaluación de proyectos, que tiene que ver con el proceso de generación de ideas de negocio, porque recuerden que el proyecto que ustedes van a desarrollar para este curso es un proyecto de emprendimiento, ¿bien? Y por lo mismo que es un proyecto de emprendimiento, pues tenemos que comprender cómo es que se da este proceso de generación de ideas de negocio. Para ello siempre parto preguntando, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por innovación, innovar? ¿Cómo es que innovamos? ¿O cómo se nos puede ocurrir nuevas ideas, ¿no? Lo primero que tenemos que aprender es a saber diferenciar qué es innovar o qué es una innovación o qué o quién es una persona innovadora y quién es una persona creativa o qué representa la creatividad. ¿Ok? Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Innovación y creatividad será lo mismo? ¿O cuál es la diferencia que ustedes encuentran en esos dos términos? Obviamente, desde el punto de vista de una empresa, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Por qué es diferente? Les voy a pedir, por favor, que coloquen sus ideas en el chat. Bien, por favor, coloquen sus ideas en el chat sobre lo que opinan respecto a creatividad e innovación. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Y si no es lo mismo, ¿por qué? Argumentenlo, por favor. Quiero ver sus ideas en el chat.
A ver, acá tenemos algunas ideas que comentan. Vamos a revisarlas. Guillermo Guanec menciona, no es lo mismo ya que creatividad es algo nuevo que se va a crear. ¿Ok? Bien, ok. Digamos que más que todo lo enfoca a la parte de la creatividad, pero falta ahí complementar la idea. Max Risco dice, crear es iniciar algo desde cero e innovar es bajo una idea mejorarla. ¿Ok? Por ahí va la respuesta correcta, aunque falta también profundizar un poco más. Nicole Bendezú menciona, no es lo mismo ya que creatividad es un proceso imaginario e innovación es un proceso productivo. Ya, no es tanto así, porque puede ser que alguien creativo no ponga en marcha el negocio o la idea, pero la innovación le da algo adicional a eso, que ya vamos a hablar en un momento. Guillermo Guanek menciona, en cambio, la innovación es algo que ya está creado y es mejorarlo. A ver, chicos, cuando coloquen sus comentarios, por favor, colocarlo todo en un solo chat para no perder la hilación, ¿no? Porque si no, después no se entiende con los otros mensajes. Harold Helera menciona, no es lo mismo porque innovar es querer generar un cambio, mientras creatividad es solo o solo son ideas plasmadas para un cambio. No es tan exacto, pero algo tiene que ver. Ángel Prado menciona, no es lo mismo, porque creatividad, ya, no me pongan por favor, traten de no ponerme definiciones conceptuales, sino que más que todo lo que quiero es escuchar qué es lo que opinan, ¿no? Sobre, o cuáles son las ideas o conceptos que tienen sobre las preguntas. Enzo Gamarra coloca, no es lo mismo porque la creatividad hace referencia a la creación y la innovación a la implementación de dicha creación. Tal como lo comentaba, la creatividad también se puede implementar desde el punto de vista creativo, ¿no? Pero la innovación le da algo más que vamos a ver en un momento. Yanina Caicho menciona, opino que no es lo mismo, ya que innovar conlleva actualizar un proceso obsoleto y creatividad corresponde a la generación de una nueva idea. Fabio Sánchez menciona, creatividad es crear algo nuevo e innovación es mejorar algo ya existente. Alexander Solís menciona, la innovación es hacer especial a algo, la creatividad es generar ese algo. ¿Ok? A ver, Adilson Abrigo menciona, no es lo mismo porque la creatividad es la creación de un método o modelo de negocio, mientras que la innovación permite la implementación de procesos en un modelo de negocio. Y ahí le estás dando ya un sentido más de ingeniería, pero yo les estaba preguntando desde un punto de vista de empresa, de negocio, o sea, más desde el punto de vista estratégico. ¿Ok? No estoy entrando ya de lleno a lo que es la innovación de los procesos. Eso ya es un análisis interno de la empresa. Rodolfo Honorio menciona, no es lo mismo porque la creatividad es imaginario y la innovación es lo que procesamos para tener un producto. Eso tampoco es muy exacto. Bien, ok chicos, vamos a revisar entonces la respuesta correcta. ¿Ok?
Ingeniero, no sale audio en el video. Chicos, ¿se ha escuchado o no se escucha nada? Nada, no No se se escuchaba escucha nada, nada. no se escucha nada, ingeniero. No se Ah, escucha ya. nada, Disculpe. ingeniero. A ver, Compartí el audio. permítame un momento. No se olviden siempre que si no escuchan nada, por favor, no duden en interrumpir inmediatamente. ¿Ok? Obviamente que si hay un silencio muy prolongado es porque algo está pasando, así que no duden en interrumpir. ¿Bien? Permítame un momento, por favor. Ok, vamos a retomar. Me avisan si no se escucha nada, por favor. Bueno, ok chicos, la mayoría de sus aportes pues son interesantes. Algunos se acercan a la respuesta correcta, otros van como que en sentido contrario. Pero, ¿qué es lo cierto? Lo cierto es que innovar no es solamente pues mejorar un producto o crear un producto, ¿no? O sea, no es incorporar pequeñas modificaciones que el cliente no perciba, ¿no? Sino que innovar, a diferencia de la creatividad, es lograr que esas ideas que genera la creatividad de, digamos, de algún emprendedor, pues tenga éxito en el mercado. Es decir, la innovación, o mejor dicho, la creatividad es el impulso para crear o generar nuevas ideas de negocios que incluso se pueden convertir en negocios intangibles, pero la innovación es la capacidad de lograr que la comercialización de esa idea sea exitosa. ¿Ok? Por ejemplo, Xerox inventó la computadora personal. ¿Ok? Ellos fueron creativos porque inventaron una de las primeras computadoras personales. Sin embargo, no supo aprovechar esa creatividad porque no logró vender o no logró hacer que sea rentable. Sin embargo, años después, Steve Jobs, ¿no? A través de Apple, aprovechó este invento de Xerox y le sacó provecho incrementando cosas innovadoras a este producto que ya de por sí era muy diferenciado, agregándole cosas, detalles, como por ejemplo sistemas diferentes de caligrafía, eh, un aspecto, un diseño visualmente más atractivo, una forma de utilizar más amigable con el usuario, lo cual hizo que los clientes percibieran como un producto que les genera valor las computadoras personales, porque antes se tenía la idea de que las computadoras no eran necesarias para las personas, sino para el gobierno o las grandes empresas, pero Steve Jobs logró rediseñar ese producto creativo y convertirlo en algo innovador al hacerlo amigable, interesante al uso, ¿no? De los consumidores. ¿Ok? O sea, logró hacer que tenga valor para el consumidor. Entonces, en ese aspecto, ¿quién fue el creativo y quién fue el innovador? El creativo, obviamente, fue Xerox, pero el innovador fue Apple, ¿no? Fue el que logró hacer que sea comercialmente exitoso ese producto. Bien, entonces, en el mundo de los negocios, esa es la principal diferencia. Ahora, ¿eso significa que ser innovador es mejor que ser creativo? Pues obviamente que no. Son complementarios. Sin la creatividad no existe la innovación, pero van de la mano. No basta solo con ser creativo, no basta solamente con crear algo que no existe, sino que eso que no existe o eso que es diferenciado, ustedes tienen que lograr hacer que el cliente lo perciba como algo que necesita, como algo que le genera valor. Y en ese momento, esa idea creativa se convierte en una innovación, cuando el cliente lo percibe como una propuesta de valor atractiva para ellos. ¿Ok? Entonces, esa es la principal diferencia. Y ahora pues vamos a revisar lo que concierne a todo este proceso de emprendimiento que tenemos que tener en cuenta
porque recordemos que el estudio de proyecto que vamos a presentar en este ciclo es de emprendimiento, de nuevo negocio, que puede ser asociado a su especialidad, así como puede ser cualquier negocio que a ustedes se les ocurra, porque al fin y al cabo, este curso es para tener la habilidad de demostrar si un negocio o un proyecto debe o no realizarse. Entonces, no necesariamente se ven limitados a hacer proyectos relacionados a su carrera. Si desean por ahí estudiar algún proyecto de algún negocio que alguna vez les ha interesado y creen que en el futuro podrían hacerlo, pues es una buena oportunidad aprovecharlo aquí en el curso para poder estudiarlo teniendo el apoyo de sus compañeros. ¿Ok? Entonces, es por eso que tenemos esta clase del proceso de emprendimiento de un negocio. ¿En qué consiste este procedimiento? Pues lo primero, antes de comenzar a ver todas las etapas, debemos preguntarnos por dónde se empieza un nuevo negocio o un emprendimiento. ¿Se empieza por una buena idea o por el mercado? ¿Qué dicen ustedes? Cuando me refiero por el mercado, me refiero por analizar la necesidad del mercado. ¿Por dónde creen ustedes que comienza un emprendimiento? ¿Por una idea diferenciada o por comprender la necesidad del mercado? Ingeniero, yo creo que es por la necesidad del mercado. Sí, a ver, chicos, antes de comenzar ahí, porque quiero leer todas sus respuestas, les voy a pedir por favor que escriban su idea en el chat y lo vamos a comenzar a leer, ¿ok? Cada uno, por favor, escriba su idea de cuál es la respuesta, pero argumentenla, ¿bien? Escríbanla, por favor, en el chat. No solamente coloquen cuál creen que es la respuesta, sino argumenten por qué. Voy a esperar un par de minutos a que terminen de escribir sus ideas. A ver, vamos leyendo algunas ideas. Más bien, Cristian, Cristian, ¿pasa algo? Porque veo que levantas la mano. ¿Cristian? No, ok. Bien, a ver, vamos a leer algunas ideas. Vamos a leer las ideas que tienen argumentación, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la de Cristian Navarro, que menciona, porque si un buen estudio de mercado, por más que la idea sea buena, no te garantiza el éxito. Creo que no has completado la idea, me parece. Por eso les digo que coloquen todo en un solo chat, ¿ok? Dice por el mercado, porque si un buen estudio del mercado, por más que la idea sea buena, no te garantiza el éxito. Ok, creo que intentas mencionar de que el estudio de mercado es importante porque aumenta la probabilidad de éxito a implementar algo solamente basado en una idea, ¿no? Creo que eso te refieres. Tratar, por favor, de redactar mejor en las siguientes ocasiones, pero ok, está bien, es un buen argumento. Joana Belén Pauca menciona por el mercado, porque hacer un estudio en el mercado nos ayuda a enfocar qué necesidades tienen las personas de acuerdo a esas necesidades realizar un buen producto. Claro, pero ojo de que en la etapa inicial de la propuesta de un proyecto no es necesario ir tan lejos como un estudio de mercado. Un estudio de mercado es sumamente complejo, lo van a hacer ese ciclo, pero en esa etapa inicial no es que lo van a hacer, ¿no? Más que hacer un estudio de mercado, significa analizar, observar, ¿no? Cuáles son las necesidades que tienen determinados segmentos, ¿no? Así es como deben comenzar, no con un estudio directamente porque puede hacer que no valga la pena hacer un esfuerzo tan enorme en analizar o profundizar sobre una idea que quizás pues no amerita tanto esfuerzo, ¿no? Max Risco indica comprender la necesidad del mercado para que el producto sea más comercial, ¿ok?
Santos Yaza menciona analizar la necesidad del mercado, ya que una idea nace desde una necesidad cuando se ve el problema y a darle la respectiva o sinfín de soluciones lucrativas. Ok, a ver chicos, recuerden, tal como mencioné en la primera clase, de que todos los proyectos que ustedes propongan tienen el fin lucrativo, ¿no? O sea, todos tienen que ser, pues, obviamente, con la intención de generar valor desde el punto de vista privado, es decir, generar rentabilidad, ¿ok? Eso no quita que, obviamente, partamos de analizar la necesidad del mercado de un segmento. Pero recuerden que el fin de cualquier emprendimiento es ganar dinero, ¿ok? Y en nuestros proyectos, pues nos estamos enfocando en eso, porque también existen proyectos de enfoque social, de eso vamos a hablar más en la siguiente clase, pero el enfoque de nuestro estudio de proyectos son de emprendimientos en búsqueda de un retorno mayor que la inversión. Jesús Balsa menciona, por comprender las necesidades y carencias de nuestras partes interesadas y así poder segmentar el mercado con la finalidad de que mi producto sea bien recibido. ¿Ok? ¿Está bien? Es una buena respuesta. Alexander Solís menciona, la idea de analizar el mercado nos va a dar un porcentaje más alto de éxito, ya que habrá menos oferta y por lo tanto entrar en un sector con menos competidores va a ser más fácil para nuestro emprendimiento. Claro, ahí lo estás enfocando más a lo que son los océanos azules, ¿no? Es decir, entrar a un mercado donde nadie más ofrece lo mismo y por ende llevarse todo el margen de la industria. Joe Navan menciona, es por la necesidad del mercado según el estudio realizado. Janina Caicho menciona para comprender la necesidad del mercado ya que permite evaluar la necesidad principal del usuario final y ello pueda satisfacer a las dos partes. ¿Ok? Bien, veo que muchas de sus respuestas están alineadas, aunque hay otros que van por el otro sentido. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Bien, a ver. Las respuestas están variadas, ¿no? Hay varios que dicen por el mercado, otros que dicen por las ideas, pero lo cierto, chicos, es de que en el proceso de emprendimiento de un negocio, siempre tenemos que comenzar por definir el dolor de mercado. ¿A qué me refiero con definir el dolor de mercado? A identificar la necesidad insatisfecha. Y a partir de allí, a partir de la identificación de la necesidad insatisfecha, pensar cuál podría ser el producto o servicio que podría satisfacer ese mercado que en este momento se encuentra desatendido. ¿Ok? En eso consiste o así es el proceso de emprendimiento de un negocio. Partir a través de identificar las necesidades del mercado para a partir de ello ver qué puedo ofrecer para satisfacer esa necesidad. Eso significa que en la historia solamente han tenido éxito aquellos que han visto primero la necesidad del mercado, pues obviamente que no. Eso es en el 90 o incluso 95% de los casos, porque siempre existe, pues, a lo largo de la historia, ciertas personas que no necesitan mucho de comprender la necesidad del mercado, porque ellos mismos crean la necesidad a través de una idea. ¿Ok? Estas personas se les denomina visionarios y son pocos en la historia que pueden jactarse de haber sido visionarios, ¿no? Como por ejemplo Henry Ford o por ejemplo algo más actualizado sería Steve Jobs, ¿no? ¿Por qué Henry Ford, por ejemplo, es o fue un visionario en su momento? Porque si en su momento Henry Ford hubiese preguntado a las personas, ¿no? Para identificar necesidades del mercado, le hubiese preguntado, eh, ¿qué servicio o qué producto te gustaría para poder transportarte de manera más rápida, ¿no? Entonces las personas en ese entonces le hubiesen dicho, pues, carrozas con caballos más rápidos, más ágiles, qué sé yo. Pero si él hubiese preguntado, hubiese partido de ahí, seguramente hubiese hecho algo así. Pero Henry Ford no partió de eso. A Henry Ford se le ocurrió la idea de estos vehículos, ¿no? Que hoy en día conocemos, un famoso modelo T, ¿no? Eh, entonces, en ese caso, pues Henry Ford no necesitó partir de la necesidad del mercado, sino que partió de una idea y luego convenció a las personas de que su idea era necesaria o era una necesidad para ellos.
Hoy en día para muchas personas es una necesidad tener un vehículo, ¿no? Entonces, ese tipo de personas visionarios que no necesitan analizar el mercado, pues aparecen uno en un millón, pero para nosotros los mortales que no somos visionarios, porque si no, no estaríamos aquí, estaríamos pues, qué sé yo, en Hawái, ¿no? Disfrutando de los millones, pero eso no es así. Para las personas que nos esforzamos, que estudiamos todo esto, pues tenemos que seguir el proceso regular que se ha establecido para aumentar la probabilidad de éxito de un emprendimiento, que es partir de las necesidades del mercado. Chicos, no se logra escuchar porque veo que me comentan que no se escucha. ¿Me confirman, por favor? Sí se escucha, ingeniero, disculpe, Se escucha, estuve ingeniero. justamente con mi auto. Ah, ya, ok. Bien, continuamos entonces. Y dentro de ese proceso de emprendimiento, pues tenemos estas 5 etapas que son definir el valor de mercado. Una vez que hemos identificado la necesidad y el segmento, diseñar el concepto de negocio, es decir, qué es lo que vamos a ofrecer. Luego validar ese concepto de negocio, es decir, asegurarnos antes de gastar bastantes recursos en estudiarlo, primero asegurarnos de que realmente vale la pena profundizar en su estudio y recién ahí ya comenzar a desarrollar el modelo de operación y finalmente evaluar su factibilidad. Todo este procedimiento es el que vamos a hacer a lo largo del curso, pero las primeras 2 etapas, inclusive parte de la tercera etapa, es la que ustedes van a hacer hasta antes del siguiente sábado, cuando me presenten en el Word, que les he dicho, ¿no? Las propuestas de proyectos que tienen, ¿ok? Porque van a tener que analizar primero qué necesidades existen, luego van a tener que pensar qué productos o servicios pueden ofrecer y finalmente, pues entre ustedes discutirán si es un proyecto lo suficientemente atractivo desde el punto de vista comercial como para poder seguir investigándolo y destinar todo el tiempo del curso en este ciclo a demostrar realmente si es factible o no. ¿Ok? Es decir, estas 3 primeras etapas que les voy a explicar ahora son las que van a tener que discutir durante esta semana para finalmente presentar entre sus 4 a 7 propuestas que van a realizar. Y hago énfasis en esto porque nunca faltan aquellos alumnos que en vez de seguir este proceso que les voy a explicar, hacen lo más fácil que es pensar en lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa no existe? Si ustedes parten de la pregunta de ¿qué cosa no existe? Entonces créanme que las propuestas no van a ser satisfactorias. Porque no pueden pensar en algo que no existe. Tienen que partir primero de qué necesidades están insatisfechas, qué personas o grupo de personas o incluso grupo de empresas, porque pueden ser productos o servicios para empresas, tienen una necesidad insatisfecha. ¿Y cuál es esa necesidad insatisfecha? Y a partir de la identificación de ese segmento y de esas necesidades insatisfechas, es donde ustedes recién van a comenzar a pensar qué pueden ofrecer. Pero si parten de la idea de que no existe, pues están muertos. ¿Ok? Y se lo repito porque ese es el error clásico que cometen los alumnos en todos los ciclos anteriores que he visto. Por algo les explico esta clase o por algo esta clase sobre este tema es la primera de todas, porque es lo que les tiene que quedar bien en claro partir de las necesidades para formular proyectos o propuestas de proyectos que realmente valgan la pena estudiar. Me ha tocado alumnos que proponen disparates como, por ejemplo, botellas con iluminación LED. No, o sea, que cuando es de noche la botella está iluminada por dentro. Pero, profesor, eso no existe, es innovador. Les pregunto, ¿han partido de alguna necesidad? ¿Cuál es la necesidad que satisface ese producto? No saben qué decir. ¿Por qué? Porque no han pensado en una necesidad. Han pensado en qué no existe. Y ya ahí comenzamos mal. Espero que ustedes no cometan ese error y puedan seguir cada una de esas etapas que vamos a mencionar en esta clase. Bien, finalmente es importante mencionar que el mundo del emprendimiento no es el mundo de las ideas, es la calidad del proceso de emprendimiento lo que hace que un negocio sea exitoso. Pero acá sí quisiera aclarar, porque esta es una frase de un libro, pero acá yo sí quisiera aclarar de que si bien es cierto, la calidad de la ejecución de este proceso de emprendimiento ayuda
a tener un negocio más exitoso, en realidad lo que ayuda es a aumentar las probabilidades de éxito, porque nada te puede asegurar que un negocio va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque chicos, nosotros no vemos el futuro, ¿no? Si viéramos el futuro, no estaríamos tampoco aquí. Quizás estaríamos en un programa, qué sé yo, con Jaime, o seríamos pues ya millonarios, ¿no? ¿Qué haría yo en este curso un sábado si puedo ver el futuro? ¿No es así? Estaría haciendo cualquier otra cosa. Nadie puede ver el futuro. Por ende, nada puede asegurarte que un negocio va a ser exitoso. Antes de la pandemia, han habido muchos proyectos muy bien estudiados que comenzaron a ejecutarse. Sin embargo, casi todos fracasaron. ¿Por qué motivo? ¿Porque se hizo mal el estudio? No, fracasaron porque nadie podía anticipar, a excepción de Bill Gates, que iba a haber una pandemia como la que hubo, que nos iba a tener encerrados casi 2 años. Y eso, pues obviamente, trajo abajo muchos proyectos, sobre todo del sector de entretenimiento. ¿Ok? Entonces, nada, absolutamente nada, por más bien estudiado que esté, te asegura el éxito en un negocio. Pero el hacer todo este procedimiento, por lo menos elimina la incertidumbre al momento de tomar una decisión, o por lo menos reduce el nivel de incertidumbre. Porque no es lo mismo invertir en un negocio sin nada de información que invertir en un negocio donde tienes un estudio que respalda esa decisión. ¿Ok? Entonces es por eso que es necesario, es por eso que es útil todo lo que vamos a ver, porque esa información que ha sido estudiada durante muchos años permite aumentar esa probabilidad de lograr éxito en un emprendimiento. Pero vuelvo a repetir, nada te asegura el éxito. Nadie puede asegurarte el éxito de algo. ¿Bien? Ok, chicos. Entonces, vamos a continuar y vamos a desarrollar, vamos a ver cada una de estas etapas del proceso de emprendimiento. Y vamos a comenzar con definir el dolor del mercado. ¿Bien? ¿En qué consiste definir el dolor del mercado? Pues en preguntarnos, ¿no? Primero, ¿cómo identificamos las necesidades del mercado? Existen diferentes técnicas de recolección de datos para poder identificarlos. Existen las encuestas, los focus group, las entrevistas, pero nosotros, como estamos en una etapa incipiente de la formulación del proyecto, no vamos a invertir, pues, tiempo en encuestas, entrevistas, focus group. Eso lo vamos a hacer más adelante. Estamos en la etapa inicial y por ende tenemos que utilizar la técnica más simple de todas de recolección de datos. Y esa técnica es la observación. Debemos observar al cliente, sea persona o sea una empresa, para ver cómo es, cuál es su perfil, qué es lo que hace, qué hora lo hace, con quién lo hace, cuánto gasta, pero sobre todo, qué problema tiene, porque de sus problemas es donde nacen las necesidades. Puede ser que para la atención de ese problema ya existan servicios, pero si aún así no se encuentra satisfecho el cliente con los servicios que se dan por ese problema, entonces significa que todavía hay una oportunidad de negocio ahí. ¿Ok? Porque existen dos tipos de oportunidades, ¿no? Las necesidades insatisfechas, es decir, aquellas a las cuales no hay actualmente ningún servicio o producto que las satisfaga, o la otra son las necesidades parcialmente satisfechas, es decir, que sí existen servicios y productos para satisfacer esas necesidades, pero el cliente no está totalmente convencido de esa satisfacción, es decir, lo acepta porque no le queda otra, ¿no? Como a nosotros, por ejemplo, con las líneas telefónicas, ¿ustedes están satisfechos con la atención al servicio al cliente de Claro, Movistar o Entel? ¿Qué dicen, chicos? ¿Están satisfechos, ¿no? Con el servicio de internet, de telefonía, ¿no? En general de accesibilidad, conectividad de Entel, Claro, Movistar y todas estas empresas. ¿Qué es lo que ustedes podrían decir que no están satisfechos respecto a ese servicio? Ahora, ojo, yo sé que algunos me van a decir, pero profesor, yo sí tengo cobertura, ¿no? Yo te voy a decir, pero yo no tengo cobertura. Ya, esa es una de las debilidades, que no en todos lados tienen la misma cobertura. Y lo otro, no solamente está relacionado
al tema de la cobertura, sino también al servicio postventa. A ver, quiero escuchar en sus comentarios, o quiero leer en sus comentarios, qué opinan, o sea, si opinan que cumple o satisface en todos sus aspectos ese servicio, y si no, ¿por qué? Bien, a ver, ahí veo comentarios de Joana, menciona no porque llaman a cada rato para eso acoso. Bueno, eso tiene que ver más con la parte comercial, ¿no? Pero el servicio es muy obsoleto, menciona. Eh, Cristian Luis Hualca menciona, he migrado de servicio hace 2 meses aproximadamente. Ah, que todavía no te ha tocado llamar al servicio postventa, entonces. Yair Alarcón menciona sus servicios anticuado y antiguo. Santos Uriel menciona no, ya que uno siempre está encerrado en un solo lugar y la cobertura no es tan buena dependiendo del lugar donde nos encontramos. Guillermo menciona, no satisface debido a que la señal de Wi-Fi se satura muchas veces, no hay cobertura en lugares alejados y los precios son altos. Sí, pues en realidad el negocio de las operadoras, ¿no? Presenta muchas limitaciones, ¿no? Y eso es en el sentido de que no tienen el mismo nivel de conectividad en todas las zonas, ¿no? Hay zonas donde funciona mejor Claro, hay otras donde funciona mejor Movistar, pero no hay un servicio pues totalmente eficaz, ¿no? En cualquier parte del Perú. Pero yo creería que lo más grave que tienen estas empresas de telefonía, operadoras de internet, etcétera, es el problema del servicio postventa, ¿no? Esos famosos servicios postventa que pareciera que hicieran todo lo posible para no darte una solución y trasladarte de una a otra persona hasta que te aburras y al final no hay ninguna solución, ¿no? Ahora con esto que te ponen también de los robots, ¿no? Para que te contesten en automático, más se complejiza el asunto, ¿no? Entonces, pues, en realidad, ese es, digamos, una gran insatisfacción que existe en nuestro mercado de telefonía, de acceso a Internet, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, nuestra necesidad es tener Internet, en realidad no estamos totalmente satisfechos con el servicio. Entonces, he ahí, por ejemplo, una oportunidad de negocio. Es así como ustedes tienen que buscar o identificar segmentos que se encuentran no solamente con una necesidad no atendida, sino como en este caso, con una necesidad atendida, pero no se encuentran satisfechos o se encuentran parcialmente satisfechos, porque allí es donde podemos encontrar oportunidades de negocio. ¿Ok? Bien, entonces continuamos. Entonces, una vez que hemos identificado una serie de potenciales clientes y necesidades por satisfacer, en ese momento, pues ustedes tendrán que discutir como grupo y decidir en cuál se van a enfocar, porque obviamente no se van a enfocar en todos los segmentos que hayan identificado que tengan alguna necesidad insatisfecha, sino que van a tener que decidir cuál es más atractiva para poder seguir estudiando. ¿Ok? Esa es la primera etapa que es definir el dolor de mercado. Como yo puedo identificar diferentes segmentos, pero sobre todo necesidades, hay una teoría justamente de los niveles de necesidad que es de la pirámide de Maslow o también conocido como la jerarquía de las necesidades según Maslow. Hay un escritor peruano llamado Rolando Arellano, el dueño de Arellano Marketing, que tiene un libro que es un best seller en todo el mundo, bueno, sobre todo en Latinoamérica, que se llama Comportamiento del consumidor, enfoque para América Latina. Lo que pasa es que la mayoría de los libros de mercadotecnia, de marketing, pues son de Estados Unidos o de países de primer mundo, donde las necesidades son diferentes. Entonces, lo que hace Rolando Arellano es tomar una serie de conceptos y adaptarlos a la realidad de Latinoamérica como de nuestro país. Y dentro de todas las teorías que toma justamente esta teoría de las necesidades de Maslow para poder ordenar todas las identificaciones de necesidades que encontremos, no solo en personas, sino también en empresas
para poder ordenarlas y de esa forma tomar una decisión sobre en cuál nos vamos a enfocar. Estas necesidades van desde las más básicas hasta las más de alto nivel, como por ejemplo las básicas son las fisiológicas, luego está la de seguridad o afiliación, luego viene el reconocimiento y finalmente la de autorrealización, que es la más dispersa de todas porque todos percibimos de diferente manera cómo autorrealizarnos. ¿Ok? Vamos a ver la primera de ellas que tiene que ver con las necesidades fisiológicas o primarias. Acá encontramos, por ejemplo, la necesidad de movimiento. ¿Qué tipo de negocios hay para la necesidad de movimiento? En esta lámina que vamos a ver, todos pueden activar libremente el micrófono porque quiero escucharlos. ¿Qué tipo de negocios existen hoy en día para necesidad de movimiento? O sea, de moverse, de movilizarse. Oye, por favor. Uber, taxi tal vez. Uber, taxis, todo lo que tiene que ver con traslados, pero aparte de eso, también el ser humano tiene la necesidad de moverse por entretenimiento, ¿no? ¿Qué otras cosas más, por ejemplo, ahora último se han estado creando? ¿Qué tendencias en negocios en los últimos años se ha terminado dando por temas de movimiento? El scooter eléctrico. Sí, ingeniero, bueno, yo quisiera compartir de repente esa empresa, por ejemplo, de Rappi, que hubo un tiempo que estuvo promoviendo un servicio que se llamaba Green, que son scooters, en los cuales un Claro, claro. usuario desbloqueaba digamos, el acceso a ese scooter mediante un pago y podía desplazarse libremente a su destino, ¿no? O por Correcto, entretenimiento también, como se menciona, ¿no? correcto, correcto, Las tal bicicletas. cual. Sí, sino solamente el problema con ese servicio fue de que no se creó, digamos, o no se privió el tema legal y de seguridad, ¿no? Lo que finalmente pues terminó haciendo que no funcionara. Pero sí, es un ejemplo de negocios que nacen por la necesidad de movimiento. También últimamente hemos visto cómo han aumentado las agencias de viajes de aventura, ¿no? También ha crecido bastante esto. Todo lo que tiene que ver con turismo ha crecido bastante y tiene mucho que ver también con la necesidad de movimiento. Luego tenemos la necesidad de respiración, y esto es bien curioso porque hasta antes de la pandemia no había, digamos, negocios o productos muy diferenciados o muy evidentes, por lo menos en el mercado, ¿no? Porque la respiración es una necesidad básica que percibimos recién cuando hace falta, ¿es así? Pero como nunca habíamos tenido esos problemas, o por lo menos no en la magnitud que hubo con la pandemia, pues no había muchos negocios relacionados a eso en nuestro país, como sí los había en otras ciudades del mundo, como por ejemplo en México DF o en Tokio, donde la contaminación es sumamente alta y pues existen diferentes productos o servicios como filtradores de aire o por ejemplo en Japón cada 2 cuadras había una máquina dispensadora de aire fresco, ¿no? Por la falta pues de oxígeno puro en la zona. Pero con la pandemia, pues eso se volvió una necesidad con muchos negocios en todo el mundo, como por ejemplo en un momento, pues vieron cómo se dispararon el tema de los balones de oxígeno en algunos edificios corporativos, por ejemplo, y eso tiene que ver con necesidad de las empresas, porque como les digo, no solamente pueden analizar necesidades de las personas, sino también de las empresas. En las empresas, por ejemplo, comenzaban a reemplazar, o sea, los edificios modernos corporativos comenzaron a reemplazar los sistemas de ventilación por nuevos sistemas de ventilación que filtraban constantemente el aire para poder evitar los contagios con aquellas personas que tenían que hacer trabajo presencial, ¿no? Entonces, este mercado o esta necesidad ha crecido bastante y por lo tanto se han creado muchos mercados relacionados con ello por el tema de la pandemia. Luego está la más básica de todas y para la cual siempre ha existido, pues, mercados, negocios, que es la necesidad de alimentación, ¿no? Vemos varios productos de alimentos y de bebidas que se relacionan justamente con esto y no vamos a profundizar sobre ello porque en realidad somos conscientes de que siempre han existido y seguirán existiendo porque todos tenemos que alimentarnos. Luego está la necesidad de eliminación, que digamos que es la necesidad, por así decirlo, que todos compartimos y que si bien es cierto, es importante, resulta la menos social, ¿no? Porque obviamente no es algo que se comente mucho entre las personas, porque tiene 4 grandes manifestaciones, que son, por ejemplo, la defecación,
la orina, los periodos femeninos y el sudor. Y para ello, pues existen diferentes tipos de productos o servicios como artículos de limpieza, desodorantes, jabones, toallas higiénicas, entre otras cosas más. Luego tenemos la necesidad de temperatura adecuada, que en general se conoce como la necesidad de abrigo o vestido, ¿no? Porque hay lugares donde, por ejemplo, se suele vestir con menos o más prendas dependiendo del ambiente. Y bueno, también hay negocios que necesitan, pues, de calefacción, sobre todo hoy en día, donde estamos en invierno, pero en verano también se necesita otros servicios como de aire acondicionado, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es muy común sobre todo en las empresas para brindar comodidad a sus trabajadores. Luego está la necesidad de descanso o reposo, que tiene que ver con recuperar las energías, ¿no?, que ustedes gastan con la actividad diaria. Estas energías pueden ser tanto físicas como psicológicas. Las físicas se logran, por ejemplo, con el sueño y las psicológicas se logra con el descanso mental, ¿no? Por ejemplo, negocios relacionados digamos, al descanso físico podrían ser los tradicionales como hoteles, colchones, etcétera. Y a lo que tiene que ver con el descanso espiritual, podemos encontrar, por ejemplo, los retiros espirituales, el turismo, entre otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, en otros países, las empresas ponen hamacas, ¿no? En las oficinas, donde sus trabajadores pueden dormir, ¿no? Digamos, 15, 20 minutos para poder recuperar energía y así mejorar o mantener la productividad, ¿no? Aquí en el país creo que hay algunas, sobre todo las transnacionales, que hacen eso, pero pues todavía estamos muy lejanos de, de romper ese paradigma, ¿no? De que no pueden existir ese tipo de distracciones en las empresas, ¿no? Sobre todo las empresas peruanas. Luego tenemos la necesidad de sexo, que según algunos científicos, la necesidad de sexo es la más fuerte de todas las que guían el accionar de las personas. Y si bien es cierto, en algunos países se restringe hablar abiertamente de temas relacionados al sexo, creo que la mayoría estamos de acuerdo en reconocer que es sumamente relevante, ¿no? Aunque en países como el nuestro, de Sudamérica, a excepción de Brasil, pues esos temas siguen siendo temas tabú, para lo cual todavía los negocios relacionados a esto pues no crecen tanto, ¿no?, como en otros países. ¿Qué negocios asociados al tema del sexo hay? Pues lo que más conocemos son, por ejemplo, los hostales, ¿no?, entre otras cosas, los condones o, digamos, los sistemas de protección. Pero hay otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde son legales algunas industrias, como la industria pornográfica, que en nuestro país me parece que no es legal, o incluso en países como Holanda o Países Bajos, específicamente en Ámsterdam, la prostitución, por ejemplo, es un negocio legal y aunque no lo crean, las personas, o mejor dicho, los policías de la ciudad, protegen a estas personas de aquellos pues que hacen disturbios por ahí, ¿no?, si es que los hubiera, que tampoco los hay. Entonces, cada país tiene su propia normativa, ¿no? Pero también existe pues un mercado amplio para esta necesidad, ¿ok? Bueno, a ver, ¿por qué creen ustedes que les hablo de todas estas casuísticas? Pues porque lo que quiero intentar hacer que ustedes comprendan es que pueden plantear cualquier tipo de negocio como proyecto, siempre y cuando sea legal en nuestro país, obviamente, y siempre y cuando pues sea algo que realmente cubra una necesidad insatisfecha, es decir, que sea innovadora, ¿ok? Tiene que ser una idea innovadora. Y tal como mencioné en la clase anterior, para los que no escucharon, eh, no importa cuál sea el nivel de inversión, porque en estos proyectos que van a proponer, no hay restricción de capitales. Pueden asumir que tienen presupuesto, qué sé yo, de 1 millón de soles, siempre y cuando traten de elegir proyectos donde las posibilidades de tener un retorno económico mayor a esa inversión sea posible. ¿Ok? O sea, esa es la condición, o en eso se tienen que enfocar, porque bueno, al fin y al cabo, si al final del estudio del proyecto se demuestra que no es rentable, pero se ha hecho bien la formulación y evaluación del proyecto, entonces está bien el trabajo. Pero debemos partir de la idea de que debemos buscar proyectos, emprendimientos que sean rentables, es decir, que el retorno sea mayor que la inversión.
pero no tienen ninguna restricción respecto al nivel de inversión. Así que no es necesario que se pongan a pensar como una pequeña microempresa, no, pueden pensar como una empresa grande, ¿ok? Porque al fin y al cabo, acuérdense que ustedes no van a ejecutar este proyecto, es un estudio. Entonces no tienen por qué ponerse limitaciones respecto al nivel presupuestal o al tamaño de la empresa, ¿ok? Tengan eso bien en claro, por favor, porque si no van a ver limitadas, muy limitadas sus ideas y pues en esta primera parte lo que tienen que ser es creativos al momento de proponer un negocio, pero siempre partiendo de la identificación de las necesidades insatisfechas. Luego tenemos los otros niveles de necesidades, como por ejemplo la necesidad de seguridad o anticipación, que tiene que ver con todo lo relacionado a la satisfacción o la seguridad en el futuro, como por ejemplo tener una casa o un departamento es sinónimo de protección para las personas. Desde el punto de vista financiero, el tener cuentas que te permitan ahorrar dinero y que protejan tu dinero también es sumamente seguro, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se tiene mucho miedo con lo que vaya a pasar con las AFPs, ¿no? Por todas estas retiros de AFP que se han dado por, digamos, las medidas que ha adoptado el gobierno, está generando pues que este sector financiero de las AFPs esté entrando en una gran crisis, ¿no? Está entrando en una gran crisis y se está diciendo que la mayoría de las AFP estarían quebrando a finales de año, ¿no? Entonces ya algunos bancos conscientes de esto están comenzando a lanzar productos pasivos para las personas para poder almacenar justamente ese dinero del AFP que van a poder retirar para protegerlos, ¿no? De las pérdidas que puede ocasionar la AFP por su quiebre a final de año, ¿no? Incluso se está diciendo que como parece que de todas maneras va a quebrar, el gobierno está pensando en unificar la ONP con la AFP y ustedes saben lo terrible que sería eso. Sería pues combinar ambos fondos y parte de tus fondos se irían a beneficiar al grupo de la ONP y por lo tanto pues tendrías una rentabilidad sumamente baja con ese dinero del cual no puedes en teoría disponer en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, esos son otros aspectos y pues vista esta necesidad, ya los bancos están comenzando a ver qué productos crear para que los clientes se animen a trasladar su dinero antes de que ocurra eso a estas cuentas, ¿no? Otro tipo de productos relacionados a seguridad o anticipación son, por ejemplo, los seguros de vida, de salud, de robo vehicular. Por ejemplo, a partir del 10 de agosto se pone en marcha un nuevo tipo de seguro que se llama seguro de gravamen con devolución, que es un seguro donde al cumplirse el tiempo del préstamo, es decir, terminaste de pagar el préstamo y sobreviviste, ¿qué ocurre? Se te va a devolver un porcentaje de todas las primas que pagaste en tu préstamo por el seguro de desgravamen. A diferencia del seguro de desgravamen actual, donde tú terminas de pagar tu préstamo y no te dan nada. Cabe mencionar que el seguro de desgravamen es aquella parte del préstamo que tú pagas para si es que te pasa algo, es decir, falleces o sufres un accidente que te genera invalidez total, la aseguradora te paga o le paga a tus familiares, pues, un importe, una indemnización para poder culminar esa deuda, ¿no? Por ejemplo, sacaste un crédito hipotecario por $100.000, digamos que a 30 años. Cada cuota pagas dentro de la cuota un seguro de desgravamen, un porcentaje. Pero digamos que al año 10 falleces. Entonces, ¿qué es lo que hacen tus deudos? Pues tus deudos van al banco y piden ejecutar el seguro de desgravamen que han venido pagando. Entonces, la aseguradora eh, ejecuta o paga finalmente el resto del préstamo que falta por pagar al banco y de esa forma, pues los deudores ya no se quedan con esa deuda del familiar. Para eso sirve el seguro de desgravamen. Pero lo que se quejaban las personas es de que, ¿qué pasaba si yo sobrevivo a todo ese tiempo? Al final, pues nunca se llegó a ejecutar el seguro y he pagado un seguro y he sobrevivido durante todos estos años. Entonces, este nuevo producto que se llama seguro de desgravamen con devolución te va a devolver un porcentaje de todas esas primas que pagaste por ese seguro en toda la vida del préstamo. ¿Cuál es el problema? Que las tasas no van a ser la misma. O sea, por pagar un seguro de gravamen con devolución, te van a cobrar mucho más. O sea, al final igual termina siendo lo mismo. Al final termina siendo lo mismo, pero bueno, son cosas que el gobierno está imponiendo a los bancos
dentro de algo que se llama la ley de usura, ¿no? Bien, y bueno, también obviamente tener fondos de jubilación y sistemas de pensión son fundamentales, ¿no? Para esta necesidad. Bien, chicos, por favor, ¿alguien está con el micrófono activado? Creo que es Cristian. Cristian, por favor, desactiva tu micrófono. A ver, vamos a silenciarlo, ¿ok? Ya, bien. A ver, tenemos una pregunta de justamente Joana Pauca. Ella menciona que sobre el tema de seguridad financiera, el año pasado un banco quebró. Me parece que fue una caja más que un banco. Y me indica que mucha gente se quedó sin sus ahorros. Bueno, te comento, Joana, de que por cada actividad financiera que realiza una persona, digamos, por ejemplo, tener tu plata en una cuenta de ahorros, siempre hay algo que uno paga, que es el seguro perdón, el fondo de seguro de depósitos, ¿ok? Que es un seguro que llega hasta los 121.000 soles para este año, porque va creciendo cada año. ¿Y en qué consiste? Si el banco quiebra, digamos, y no puede pagarte tus ahorros, o sea, lo que tú has dejado ahí, este seguro inmediatamente se activa porque es una imposición de la SBS y puedes recuperar como máximo hasta 121.910 soles. ¿Ok? Obviamente que si tus ahorros son mayores a ese monto, pues lamentablemente esa otra diferencia la vas a perder, pero por lo menos este seguro que se llama Fondo de Seguro de Depósitos cubre, ¿no? A todas las entidades financieras hasta ese monto, ¿no? O sea, a todos los clientes de las entidades financieras. Así que, bueno, es un proceso que dura cierto tiempo, pero finalmente recuperan por lo menos hasta ese monto. Ya si son montos superiores a eso, pues ahí sí ya es difícil recuperar la diferencia, ¿no? Bueno, luego Cristian Walca nos menciona, ¿la ciberseguridad también se considera en esta parte? Claro que sí. Como les digo, chicos, si bien es cierto, estas necesidades nacieron, o sea, esta teoría de las necesidades de Maslow nacieron producto de las necesidades del ser humano, en realidad cada una de estas necesidades también las podemos identificar dentro de las empresas, ¿no? Por eso les digo que cuando planteen sus proyectos, no necesariamente tienen que estar enfocados solo a personas, pueden estar enfocados también a empresas, ¿no? Y por ejemplo, una necesidad que tiene que ver con la seguridad de las empresas tiene que ver con los servicios de ciberseguridad y seguridad de la información, ¿no? También está metido dentro de esta necesidad, pero a nivel de las empresas. Bien, ok chicos, entonces continuamos. En lo que tiene que ver con la necesidad de afiliación, pertenencia y amor, es aquella necesidad que tiene que ver con sentirse que formas parte de una comunidad, ¿no? De tener amigos, pertenecer a un grupo social, tener el amor, ¿no? Afiliarse a clubes, asociaciones vecinales o comprar productos que son aceptados socialmente, ¿no? ¿Cuántas personas conocen ustedes que se compran su celular Apple porque todos sus amigos tienen Apple o todo su entorno tienen Apple, ¿no? Nunca faltan ese tipo de personas. Hay personas que compran productos justamente para sentirse parte de una comunidad, ¿no? Entonces, eso también lo suelen aprovechar estas marcas o estas empresas para poder elevar su participación de mercado, ¿no? Y bueno, otros productos o servicios relacionados a esta necesidad, pues son las famosas redes sociales, ¿bien? Luego está la necesidad de respeto, de autoridad, que es aquella necesidad que tienen las personas o también las empresas para sentir o demostrar o generar la percepción de que son superiores frente a los demás, como por ejemplo adquirir servicios de primera clase o especiales, tener accesos a zonas VIP, adquirir productos de marca o de prestigio o tener estudios especializados como un MBA, un doctorado en una escuela pues de prestigio. ¿Ok? Ahora, respecto a las empresas, ¿cómo es que satisfacen esa necesidad de generar esa percepción de superioridad? Pues a través de las acreditaciones, las certificaciones ISO, en algunas empresas exportadoras, por ejemplo, tener la certificación Fair Trade de comercio justo, en las universidades, por ejemplo, tener las acreditaciones internacionales como las que nosotros tenemos de ABET, ¿no? Entre otras cosas más. Bien.
Y finalmente está la necesidad de autorrealización, que digamos que los negocios relacionados a este tipo de necesidad son más personalizados porque el tema de la autorrealización difiere mucho de las personas, ¿no? Porque no todos tienen el mismo sentimiento de cuándo se sienten autorrealizadas. Para algunas personas, autorrealización es, por ejemplo, practicar ciertos hobbies o actividades recreativas, para otros es pertenecer a un grupo social o selectivo, a una logia, ¿no? Y para otros es enseñar a otros lo aprendido en la vida, ¿no? Por ejemplo, para algunos es tener el auto de sus sueños que puedan personalizar. Para ello también existen servicios para poder personalizar tu vehículo en base a diferentes piezas, ¿no? Esos son nichos de mercado que tienen precios sumamente altos, pero son justamente para satisfacer estas necesidades bien específicas que forman parte de la autorrealización del ser humano o de las mismas empresas. Bien. Y bueno, todo eso es la primera etapa que básicamente es para que comprendan que deben partir de una necesidad y después de que han identificado la necesidad, recién ahí comenzar a ver cuál podría ser el concepto del negocio. Ahí es cuando ya entramos a la segunda etapa, que tiene que ver ya con pensar qué es lo que yo voy a ofrecer a ese segmento, a esa necesidad que he identificado. Recuerden que pocas ideas se terminan convirtiendo en negocios. A ver, ¿qué necesitamos para detectar una idea de negocio? Pues necesitamos básicamente dos cosas. Una es estar en estado de alerta, es decir, constantemente estar leyendo sobre lo que ocurre en el mundo empresarial. Lo más básico es leer tu diario de gestión, o también existen pues otros diarios o revistas como Semana Económica que son importantes para saber dónde se aperturan oportunidades de negocio. Ahora, si no eres mucho de leer, otra forma u otro mecanismo para poder identificar ideas que pueden ser importantes en el mercado es el capital social, que significa tener conversaciones con personas de otros contextos, de otras realidades, de otros países, para ver qué es lo que está dando la hora en los negocios en dichos países y luego ver si en nuestro país, donde no se hace o no se ofrece ese producto o servicio, existe esa necesidad y podría ser rentable. ¿Ok? Cualquiera de las dos o las dos que ustedes puedan elegir tienen que ver con información. Porque si no tenemos información, es imposible que se nos pueda ocurrir una idea de negocio. ¿Ok? A menos, como les he mencionado previamente, que seamos visionarios, pero si fuera así, pues no estaríamos aquí, ¿no? Tenemos que partir de la obtención de información para ver qué puede funcionar. Y para ello, pues existen diferentes formas de detectar ideas de negocio, como por ejemplo, encontrar clientes infraservidos o supraservidos, es decir, identificar clientes con necesidades no satisfechas o identificar clientes donde la oferta es tan masiva que al final no terminas no terminas bien identificando cuál sería la mejor opción, ¿no? Por ejemplo, estas páginas de Booking, ¿no? Por ejemplo, Booking, que es la de hoteles, es una página que eh, de alguna forma resume todas las ofertas de hoteles que hay, ¿no? Sin embargo, me sigue pareciendo que todavía le falta mejorar, porque a mí por lo menos me genera un poco de confusión, porque yo quiero, por ejemplo, encontrar cosas específicas, qué sé yo. Por ejemplo, quiero encontrar un hotel que tenga piscina y que tenga gimnasio. A ese nivel de filtros no llega, por ejemplo, la página. ¿Ok? Entonces, esas cosas pueden mejorar a que toda esa sobreoferta que existe en Booking pueda ayudarme a filtrar y a tener, pues, decisiones más rápidas y, por lo tanto, que sea un servicio más eficiente. ¿Ok? Luego tenemos nuevos segmentos demográficos o de mercado, que son, por ejemplo, identificar lugares donde no hay negocios que sí existen en otras regiones y podrían tener éxito, ¿no? Cosa que se han dado cuenta mucho las empresas que crean, pues, estos centros comerciales, ¿no? Antes era impensable que pudiera haber centros comerciales, inclusive en el cono norte, ¿no? Hoy en día, pues existen en los conos centros comerciales y antes también era impensable que pudiera haber centros comerciales que tuvieran éxito en las regiones. Sin embargo, están habiendo cada vez más y se está impulsando todo el sector retail en nuestro país, ¿no? Entonces, es importante identificar
dónde se encuentran esas oportunidades en regiones no muy exploradas para ciertos negocios. Lo otro es buscar ineficiencias en el mercado, ¿no? Acá me quiero adelantar un poco. Una ineficiencia, por ejemplo, es el tema de los hoteles para los viajes corporativos de funcionarios de las empresas, ¿no? Se dice que para los viajes de los funcionarios de las empresas para los negocios a otros países, en el Perú se termina gastando prácticamente 3.000 millones de dólares al año. ¿Por qué motivo? Porque los mandan a otros países a hoteles caros, sin embargo, están poco tiempo en esos hoteles caros porque lo tienen que dedicarse más que todo a negociar con los clientes y luego se retiran. Entonces, es una ineficiencia o un gasto innecesario. Para ello se han creado cadenas de hoteles como Ibis, por ejemplo, en Europa, que te ofrecen lo único necesario, indispensable para estos funcionarios de las empresas que realmente solamente van al hotel para descansar, ¿no? Porque el tiempo restante tienen que trabajar. Entonces, le ofrecen a un precio que está muy por debajo de los otros hoteles a los cuales mandan tradicionalmente a los funcionarios, ahorrándole bastantes gastos a las empresas. Está enfocado este tipo de hoteles a los clientes ejecutivos. En Europa ya cerca del 50% de los ejecutivos de las empresas se alojan en estos hoteles económicos, generando grandes ahorros a las empresas. Entonces, identificar esas ineficiencias en los mercados ayudan también a poder proponer negocios, servicios, productos que satisfagan esa necesidad, ¿no? Como por ejemplo estos gastos eh, de, de viajes innecesarios que se dan con los funcionarios de las empresas. Luego tenemos buscar frustraciones no resueltas. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cuál es la principal frustración que existe? La principal frustración que existe es el tráfico, ¿no? Y para el tráfico, pues se han creado diferentes productos a lo largo del tiempo, como por ejemplo, los aplicativos como Didi, Uber, Bit, ¿no? Para de alguna forma, pues, trasladarse sin tener que manejar o tener que buscar un taxi en medio del tráfico, ¿no? Y de esta forma, de alguna manera, reducir, pues, la frustración que genera el tráfico, o por ejemplo, esos aplicativos como Google Maps, o Waze, ¿no? Para encontrar rutas que permitan llegar más rápido a nuestro destino, ¿no? Es por eso que yo digo que este tema de las clases virtuales para mí es una bendición, porque eliminan pues toda esa frustración de tener que dirigirse y perder tiempo de nuestra vida en el tráfico, ¿no? Ustedes sabían que hasta antes de la pandemia se había identificado que perdemos alrededor de 5 años de nuestra vida en movilizarnos en el tráfico. Imagínense, perdemos 5 años en eso. Con el tema de la pandemia, pues hemos aprendido que muchas cosas se pueden hacer de forma virtual, eliminando de alguna forma o reduciendo esa frustración, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, no sé si ustedes, y bueno, sí, no ha pasado mucho tiempo, se acordarán cuando los de la filial de Lima tenían que ir pues a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en La Molina, ¿no? Eso era horrible, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque o vivir en La Molina es prácticamente no salir de ese distrito por el increíble tráfico que existe, sobre todo en el óvalo de la Universidad de Lima, ¿no? Realmente era terrible ir hasta allá, perdías por lo menos 2 horas, ¿no? En tratar de llegar, y eso que la distancia no era muy lejana, pero es pues porque hay un embotellamiento tremendo ahí, y hoy día más todavía. Ahora con eso de las clases virtuales, pues de alguna forma hemos podido reducir esa frustración y hemos logrado que nuestro tiempo sea más eficiente. ¿Ok? Bien. También la aparición de nuevas tecnologías o productos son importantes para aprovechar o identificar nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Como por ejemplo en su momento cuando salieron las tablets, salieron para reemplazar a las laptops, ¿no? Así como las laptops salieron para reemplazar a las computadoras de escritorio. Sin embargo, en la práctica, pues he utilizado las tablets para muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo para reemplazar a los libros, para reemplazar a las cartas de los restaurantes o inclusive para el autoservicio en los cines, ¿no? Entonces ha cambiado bastante muchos servicios, la aparición de nuevas tecnologías y el saber qué uso poder darles en otros negocios también es una oportunidad. Las nuevas legislaciones o políticas también, obviamente, son oportunidades de nuevos negocios, ¿no?
a raíz de todas las leyes que se dieron por el tema de la pandemia, pues han aparecido muchos negocios, sobre todo enfocados en la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Ahora, el tema ese también de los octógonos, ¿no? Que fue muy, se hablaba mucho de ello antes de la pandemia, terminó cambiando bastante el mercado porque ahora las personas son más conscientes en el cuidado de su alimentación y eso está generando pues de que haya aumentado el mercado de los productos naturales o de los superalimentos. Es por eso que ahora vemos más biotiendas en varias partes del Perú, cosa que no ocurría antes, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas ahora son más conscientes de la correcta alimentación. Luego tenemos variables competitivas e incorrectas en mercados saturados, que es identificar una variable que ya no es importante en un mercado, pero podemos identificar otra que sí para poder competir mejor, como en su momento lo fue el tema de la insulina, ¿no? Que cuando recién apareció el tema de la insulina, que es un componente que se necesita para controlar los ataques de diabetes, ¿no? Anteriormente, pues, el principal factor diferenciador de las empresas que lo ofrecían era el grado de pureza de la insulina, ¿no? Pero llegó un punto en que ya dejó de ser atractivo porque la pureza de la insulina la tenían todas las empresas y comenzaban a competir más que todo por precio y se comenzó a convertir en un mercado de rentabilidades bajas y que nadie quería entrar ahí. Sin embargo, a una empresa se le ocurrió eh, que el nuevo valor que le podían dar las personas a ese producto ya no tenía que ver con la pureza de la insulina, sino con la aplicabilidad. Porque antes, cuando uno tenía un ataque de diabetes, tenía donde sea que tener su inyectable, prácticamente tirarse al piso por el dolor e inyectarse la insulina. Si tú ves una persona tirada en el piso y inyectándose algo, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué pensarías tú, Alejandra? Alejandra, acá me sale tu apellido. ¿Qué pensarían ustedes, chicos, si ven a una persona en el piso inyectándose algo en el brazo? Ocasionan los ataques de diabetes, ¿ah? ¿Qué pensarían? A ver, acá Max menciona la insulina usualmente se inyecta en el estómago. No, pero eso es ahora. Bueno, antes no era así, ¿ah? O sea, hace muchos años, antes de que saliera el nuevo pen, uno se inyectaba donde sea. Lo más común era el brazo, ¿no? A ver, dice Giovanna Belén, bueno, que tiene dolor, que tiene una enfermedad o por último que se está drogando. Claro, ¿no? O sea, en realidad lo que quiero decir es de que no era una situación cómoda antes, cuando te da un ataque de diabetes, pues aplicarte la insulina, ¿no? Entonces por ahí venía más que todo la innovación que ahora vamos a mencionar que realizó esta empresa. Bien, entonces, pues obviamente la forma de aplicarse la insulina no era algo cómodo para las personas. Entonces, a esta empresa se le ocurrió crear un nuevo instrumento, un lapicero que se llamaba Pen Novo, donde ahí ya estaba la insulina y te avisaba el lapicero el momento en que tenías que aplicártelo y simplemente te dabas un pinchazo con el lapicero y ya está. Eso hizo que la empresa con la registrara la patente y durante 10 años liderara el mercado, siendo altamente rentable. ¿Ok? Entonces hay que identificar mercados donde la variable de competencia ya no sea innovadora o distintiva para el consumidor y buscar qué otra cosa el consumidor valoraría en ese producto o servicio para aplicar. También identificar negocios que funcionan en otros sitios para ver cómo funcionarían aquí y finalmente combinando dos o más ideas en una nueva forma, es decir, identificando dos negocios que estén dentro del mismo rubro, pero fusionándolos, eliminando aquellas cosas que no generan valor al cliente y potenciando aquellas que sí. Bien, entonces esas son, digamos, las 9 formas de detectar ideas de nuevos negocios una vez que hemos detectado las necesidades y segmentos potenciales.
Ese es otro ejemplo, ¿no? De una empresa que, aprovechando esa nueva tecnología, ¿no? La 6 de nuevas legislaciones o políticas, perdón, la 5 de nuevas tecnologías o productos, aprovechando la tecnología de las impresiones 3D, pues comenzaron a hacer proyectos para el Estado, en este caso de España, en el Parque Castilla-La Mancha fue el primero, ¿no? Proyectos de puentes en base a impresiones 3D, ¿no? Y comenzaron pues a reemplazar todos los puentes en toda esta ciudad a través de esta nueva tecnología. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? De los hoteles Ibis. Bien, chicos, respecto a la tercera etapa, pues en la tercera etapa encontramos la validación del concepto de negocio, que consiste en cumplir o analizar tres condiciones que deben cumplir la idea que se les ha ocurrido como negocio. Una es que realmente exista la necesidad, como le he repetido varias veces. La otra es que identifiquen un número suficiente de consumidores potenciales que hagan rentable el negocio, porque si no existen muchos consumidores para esa necesidad, para ese producto, entonces, ¿para qué me voy a aventurar a estudiar más sobre ello si no hay un mercado lo suficientemente grande al cual yo pueda ofrecer? Y finalmente, que tengan estos clientes o consumidores potenciales la capacidad de gasto para adquirir mi producto o servicio. Porque si yo ya de por sí sé que mi producto o servicio va a costar mucho y por lo tanto va a tener un precio alto, si finalmente ese segmento que yo he identificado no tiene la capacidad adquisitiva para comprarlo, entonces tampoco será comercialmente atractivo. ¿Ok? Entonces, estas son las tres condiciones que ustedes tienen que preguntarse por cada idea que propongan para finalmente decidir si va o no dentro de las 4 o 7 propuestas que me van a enviar hasta el próximo sábado, hasta antes de las 6 p.m. ¿Bien? Una vez que ya tenemos todo esto definido, ya comienza la formulación total del proyecto, donde vamos a tener que diseñar el modelo de operación para ver cómo se hace llegar la propuesta de valor al cliente. Para eso nos va a servir el Model Canvas, que va a ser lo que vamos a ver más adelante. Y luego ya voy a comenzar a evaluar la factibilidad del negocio, donde nos vamos a meter al mundo del marketing, de las operaciones, de las finanzas, para poder evaluar en base a diferentes criterios si el proyecto es rentable, si es factible técnicamente y si es que el monto de inversión es financiable. Por ello, para concretar una idea de negocio, en resumen, tenemos que cumplir con 4 condiciones básicas. Una es definir con claridad el par producto-mercado, es decir, que esté claramente identificado a qué mercado y a qué necesidad atiende el producto o servicio que nosotros queremos ofrecer. Lo otro es definir claramente los productos que la empresa va a producir o comercializar, porque muchas veces se tiene clara la idea de lo que se quiere satisfacer, pero no se define con exactitud qué es lo que voy a ofrecer. Y eso tiene que estar claro en las propuestas que me van a enviar. Tienen que identificar, obviamente, a quién va a ir dirigido, porque si no se tiene esa claridad, entonces, ¿cómo sabes que puede ser comercialmente atractivo para un grupo de personas o empresas? No basta con que sea una idea diferenciadora, tiene que estar asociada a cubrir la necesidad de un segmento, tiene que estar claramente identificado el segmento al cual se van a enfocar. Y finalmente, tiene que estar clara el área geográfica. Porque no pueden empezar ustedes, por ejemplo, sí, voy a aplicar esto a todas las regiones del país. Ok, recuerden que van a tener que hacer un estudio de mercado y dentro de ese estudio de mercado hay una investigación de mercado para la cual van a tener que analizar, entrevistar, encuestar a los clientes, sean personas o sean empresas. Ok, si fuera un producto de una necesidad que comparten de la misma forma todas las personas del país, ahí no hay problema porque puedes encuestar en tu región y pues lo que salga puedes extrapolarlo porque es una necesidad similar, igual en todo el país. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, es una necesidad que se puede diferenciar dependiendo de la región donde se venda, si tú dices que es para todo el país, tendrías que hacer una encuesta, entrevista, focus group en todas las regiones. Entonces, por eso tener mucho cuidado sobre la delimitación geográfica que van a elegir. ¿Ok? Tener mucho cuidado con eso. Piensen bien si la necesidad es exactamente la misma en todos los lugares y si no es así, entonces céntrense en una región. ¿Ok?
Bien, chicos, eso es todo lo que quería explicarles. Muy bien, eso es todo lo que quería explicarles el día de hoy sobre el tema de proceso de generación de ideas de negocio. Antes de terminar, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre lo que hemos visto. No se olviden de que tienen que enviar el listado de miembros del grupo máximo hasta este miércoles al delegado en el formato que ya explicamos, indicando quién será el delegado del grupo. Y no se olviden también de que el próximo sábado, antes de las 6 p.m., deben enviarme, bueno, un miembro, el delegado del grupo, enviarme por el chat del Teams el Word, ¿no? Con las propuestas de proyectos que pueden ser de 4 hasta 7. Recuerden que cualquiera de ellas puede ser elegible en la parte de guías del Teams. Van a encontrar un Excel que es la guía para la entrega de las propuestas de proyectos. Ahí van a ver qué es lo que se requiere que presenten en ese informe. ¿Ok? Bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, consulta antes de terminar? Muy bien, entonces eso sería todo. Nos vemos el siguiente miércoles. Buenas tardes, buen fin de semana. Hasta la próxima semana, ingeniero.